me había olvidado. Entonces, volvemos de nuevo. De acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, que es la más simple, ¿verdad?, de lo que es un ácido y una base, esto ustedes lo vieron en química general, es que toda especie que es capaz de ceder protones, es decir, H+, en disolución, la mayoría de disolución acuosa, pero puede ser en cualquier otro tipo de disolvente, se llama o es llamado ácido. Mientras que las especies que aceptan estos protones son llamados bases. De manera, siempre que hay un ácido, va a haber una base en la cual va a haber un intercambio de un protón. El agua, generalmente, que es el disolvente, tiene un doble comportamiento. Cuando está con una especie que es más ácida que él, actúa como base. Cuando está con una especie que es más básica que él, como por ejemplo el amoníaco, se comporta como ácido. Entonces, el amoníaco, que es una base, debido al nitrógeno que tiene un par de electrones no enlazantes, es capaz de compartir ese par de electrones y sacarle un protón al agua. De manera que se forma el ion amonio y el agua se transforma en OH-. Y estos OH- son los responsables de la basicidad, es decir, que aumentan el pH de la disolución. Ya recuerden que una disolución con un pH mayor que 7 se dice que es básico o alcalino. Ya, mientras que si el pH es menor que 7, se dice que es ácido. Y el pH 7 es la neutralidad. Entonces, en este caso, los OH- son los responsables de aumentar el pH de la disolución. Ahora, si en los reactantes tenemos un ácido, que en este caso es el agua, y una base, el ácido se transforma en la base y para distinguirla se habla de la base conjugada. Mientras que la base, al captar un protón, se transforma en un ácido y se denomina un ácido conjugado. De manera que en los productos también vamos a generar un ácido y una base. Ahora, en general, las bases orgánicas son bases débiles. Son bases y ácidos débiles. Y es por eso entonces que están en equilibrio y tienen una constante de equilibrio que comanda, ¿verdad?, ese equilibrio. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se comportan las moléculas orgánicas con respecto a la acidez primero. Y después vamos a ver la basicidad, ya la otra semana. Ahora, en cuanto a la acidez, todo átomo de hidrógeno que esté unido a un átomo más electronegativo puede disociarse en disolución acuosa y generar protones. Es el caso, por ejemplo, del ácido clorhídrico, que cuando uno lo disuelve en agua, en realidad lo que tiene son iones hidronio o protones e iones cloruros. Ahora, el ácido clorhídrico está totalmente disociado, ¿ya? Por lo tanto es un ácido fuerte. Entonces, cuando está 100% disociado, es un ácido fuerte. En cambio, el agua, por ejemplo, o el ácido acético, que es el ácido eh, orgánico más conocido, están en equilibrio con sus iones, puesto que son ácidos débiles. Basta de acá, ácido débil. Entonces, en el caso del agua se disocia en protones y OH-, el caso del ácido acético en protones y acetato.
Entonces este hidrógeno que está acá, que está unido al átomo más electronegativo, es el protón ácido. Como son ácidos débiles, están menos del 100% disociados. Y por eso están en equilibrio sus iones con la molécula original. Y ese equilibrio está comandado por una constante de equilibrio, que en el caso de los ácidos se denomina K sub A o constante de acidez. Y que en el caso del agua se denomina como K sub W. Todas estas constantes son conocidas. Y en el caso del agua, recuerden que era 1 por 10 elevado a la menos 14. En el caso del ácido acético, era de 1,8 por 10 elevado a la menos 4. Entonces, todos estos valores de constantes son conocidas para los distintos ácidos que existen o que se han determinado. Profe, el que sean ácidos fuertes o débiles dependerá de la electronegatividad del átomo unido al hidrógeno. No necesariamente, porque acuérdate que el ácido fluorhídrico, que está unido a un átomo más electronegativo, es el ácido más débil de los ácidos de los halógenos. Entonces hay otros factores más que la electronegatividad, que es lo que vamos a ver acá. ¿Ya? De nada. Entonces, los ácidos orgánicos son ácidos débiles, por lo tanto están parcialmente disociados en disolución acuosa. Y este equilibrio, como les decía, está comandado por la constante de acidez o K sub A. Ahora, mientras mayor es la concentración de la base conjugada, mayor es el valor de K sub A. Claro, porque si expresamos la constante de acidez y tomamos en cuenta el equilibrio que va de izquierda a derecha, la constante de acidez es el producto de la concentración de los productos dividido por la concentración del ácido. De manera que si aumenta la concentración de la base conjugada, la constante también aumenta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que a través de la base conjugada podemos determinar si un ácido tiene mayor o menor constante de acidez, es decir, si es más o menos ácido. Ahora, en general en química y en química orgánica, generalmente no se trabaja con la constante, sino que se trabaja con el pK sub A, que es el menos logaritmo de la constante de acidez. Y que son valores que son inversamente proporcionales. Es decir, si la constante aumenta, es decir, un ácido más fuerte, pK disminuye. Si la constante disminuye, es decir, un ácido más débil, el pK sub A aumenta. Entonces estas dos magnitudes, el pK sub A y la constante de acidez, son inversamente proporcionales. De manera que un ácido con un pK mayor, ¿verdad?, va a ser menos ácido que otro que tenga un pK menor. Ahora, habíamos dicho que a través de la concentración de la base conjugada, es decir, de esta de acá, nosotros podemos determinar si este ácido es más o menos fuerte. Entonces, si A menos aumenta, quiere decir que el equilibrio va a estar desplazado hacia los productos. Y por lo tanto quiere decir que está favorecida la disociación. Entonces el ácido va a ser más fuerte. En cambio, si la concentración de A- es pequeña,
quiere decir que el equilibrio está desplazado hacia los reactantes. O sea que la disociación no está favorecida. Y si la disociación no está favorecida, quiere decir que es un ácido más débil. ¿Ya? Ahora, si la concentración de la base aumenta, quiere decir que esta base conjugada es más estable. ¿Por qué? Porque le gusta estar como base, ¿verdad? Ahora, si esta base conjugada es más estable, quiere decir que es una base conjugada más débil. O sea que no le importa enlazarse un protón. Y por lo tanto va a tener menor carga negativa para unir un protón. Si la base conjugada es más débil, el ácido de donde proviene es más fuerte. Porque a base débil, a ácido fuerte. Si el ácido es más fuerte, mayor es su cantante de acidez. ¿Ya? Porque aquí aumenta la concentración de la base, por lo tanto K aumenta. Si la constante de acidez es mayor, quiere decir que su pK es menor, porque dijimos que eran inversamente proporcionales. Por lo tanto, a menor pK más fuerte es el ácido. A mayor pK más débil es el ácido. Ahora, si comparamos, por ejemplo, el ácido fórmico, que es el que tienen las hormigas, y que lo utilizan como defensa, versus el ácido acético, que es el ácido del vinagre, vemos que el pKa del ácido fórmico es 3,75, mientras que el del ácido acético es de 4,75. O sea, entre el ácido acético y el ácido fórmico hay una unidad de 10. Es decir, que el ácido fórmico es 10 veces más ácido que el ácido acético. Entonces, como el ácido fórmico tiene menor pKa, es un ácido más fuerte. El ácido acético tiene mayor pKa, es un ácido más débil. Aquí ustedes pueden ver ahí, si clican ahí en el PPT, pueden ver ahí el video de cómo las hormigas, esta hormiga, la Polyrhachis laboriosa, utiliza el ácido acético, o sea, fórmico, perdón, como defensa. Ahora, la acidez, como preguntaba Sofía, ¿ya? Depende de varios factores. Uno de ellos es la naturaleza del átomo al que está unido el hidrógeno. ¿Ya? Ahora, aquí se dan dos comportamientos diferentes. Uno es en las series o periodos de la tabla periódica. Recuerden que la tabla periódica, ¿verdad? Están los periodos, que son las filas, que van de izquierda a derecha. Y los grupos, que van de arriba a abajo. Entonces, en el caso de los periodos, es decir, que las filas que van de izquierda a derecha, se da que la acidez del protón aumenta a medida que aumenta la electronegatividad del átomo al que está unido.
Entonces, un hidrógeno unido a carbono es menos ácido que un hidrógeno unido a nitrógeno. Ese es menos ácido que un hidrógeno unido a oxígeno y ese menos ácido que un hidrógeno unido a flúor. Como el flúor es el átomo más electronegativo, ¿ya? Recuerden que el flúor está acá, flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono, el hidrógeno está acá, fósforo, azufre, cloro, bromo, yodo. Entonces, el flúor es el elemento más electronegativo de todo. Y por lo tanto, dentro de la serie, es el ácido más fuerte. En el caso de la serie 3, que te da la serie 2, en el caso de la serie 3, un hidrógeno unido a fósforo es menos ácido que un hidrógeno unido a azufre y ese menos ácido que un hidrógeno unido a cloro. Por eso que el ácido clorhídrico es mucho más fuerte que el ácido sulfídrico. ¿Ya? El ácido sulfídrico es un ácido débil. Ahora, ¿a qué se debe este comportamiento en la serie? Se debe a que cuando hay una mayor diferencia de electronegatividad, mayor es la polaridad del enlace. Y si el enlace es mucho más polar, es más fácil de disociar, ¿verdad? En este caso por el agua. Entonces, si comparamos, por ejemplo, en la serie 2, los ácidos, entre comillas, el metano, amoníaco, agua y ácido fluorhídrico, vemos que hay un aumento de la polaridad del enlace o del momento dipolar a medida que aumenta la electronegatividad. Y al aumentar la electronegatividad, empieza a disminuir el pK sub A. O sea, este que tiene el pK sub A menor es el más ácido. Este que tiene el pK sub A mayor es el menos ácido. En el caso de la serie 3, tenemos a la fosfina, al ácido sulfídrico y el ácido clorhídrico. También vemos que aumenta la polaridad del enlace compuesto o átomo hidrógeno. Eso se debe a un aumento de la electronegatividad y vemos entonces que aumenta los pK sub A. Perdón, disminuye los pK sub A. Ya, en general los ácidos fuertes tienen pK negativos tomados en agua. Fíjense aquí que el ácido sulfídrico es más débil y la fosfina mucho más débil todavía. Entonces, en las series, el aumento de la electronegatividad del átomo hace que aumente la acidez. Ahora, esto también va unido a que la base conjugada que se forma es mucho más estable en átomos más electronegativos. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo tomamos en cuenta las bases conjugadas, cuando al metano le sacamos un protón, queda esta especie con una carga negativa. Si le sacamos un protón al nitrógeno, queda acá, al oxígeno y al flúor. Entonces, el flúor, al ser más electronegativo, esta densidad de carga negativa es mucho menor, porque el átomo es tan electronegativo que los electrones van a estar más orientados hacia el núcleo.
En cambio, el carbono, que es menos electronegativo, la densidad de carga que queda es mucho mayor. Por lo tanto, si hay un hidrógeno en el medio, ¿a dónde se va a ir? Ni tonto ni perezoso, se va a ir a la especie que tiene mayor densidad de carga. Por eso que el metano, ¿verdad? Es una base o un ácido débil, porque la base conjugada es tan fuerte que una vez que se forma, capta inmediatamente un protón. En cambio, el flúor, como tiene menor densidad de carga sobre el átomo, va a ver con menos fuerza al protón y se va a unir con menos disposición al hidrógeno. Lo mismo ocurre con átomos que tienen distinta hibridación. Aquellos que tienen mayor electronegatividad son más ácidos. Es decir, que un átomo de hibridación sp va a ser más ácido que un átomo de hibridación sp2 y a su vez este mayor que un átomo, ¿verdad?, con hibridación sp3, porque recuerden que el sp es el más electronegativo y este es el menos electronegativo. Recuerden que lo recordamos ayer, que era por la forma del orbital. Entonces, por ejemplo, si tenemos etano, tiene un pK sub A de 50. Si vemos el eteno o etileno, empieza a disminuir el pK sub A, se hacen más ácidos los protones. Y en el caso del etino o acetileno, el pK disminuye sustancialmente. ¿Ya? Quiere decir que un protón unido a un triple enlace es mucho más ácido. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sofía? Perfecto. Otra cosa, mariposa, es con los grupos, es decir, con las columnas de la tabla periódica. Y aquí se da la paradoja de que la acidez aumenta a medida que disminuye la electronegatividad. Y ustedes saben que en los grupos la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, el flúor es el más electronegativo, el cloro menos, el bromo menos y el yodo es el menos electronegativo. Por lo tanto, un hidrógeno unido a yodo va a ser más ácido que un hidrógeno unido a bromo, ese más ácido que un hidrógeno unido a cloro y ese más ácido que un hidrógeno unido a flúor. A su vez, en el grupo 5, 5A, un hidrógeno unido a nitrógeno es menos ácido que un hidrógeno unido a fósforo. Y en el grupo 6A, un hidrógeno unido a oxígeno es menos ácido que un hidrógeno unido a azufre. Por eso el ácido sulfídrico es mucho más ácido que el agua. Ahora, ¿a qué se debe este comportamiento un poco extraño? Se debe a que al aumentar el radio atómico del átomo, que está unido al hidrógeno, aumenta la longitud de enlace. Y al aumentar la longitud de enlace, también disminuye la energía del enlace y por lo tanto ese enlace es más fácil de disociar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los ácidos de los halógenos. Vemos que la longitud del enlace empieza a aumentar desde el flúor hasta el yodo. Recuerden que el yodo es mucho más grande, más voluminoso que un flúor.
Y al estar más lejos, empieza a disminuir la energía del enlace. Es decir, que un hidrógeno unido a yodo es un enlace más débil que un hidrógeno unido a flúor. Y eso hace entonces que los pK sub A empiecen a disminuir. Es decir, se hacen más ácidos. Gerardo, cuénteme. Y si lo evaluamos como en grupos diferentes, por ejemplo, el oxígeno y el cloro, que están como diagonal, ¿qué predomina allí? ¿Que esté como más abajo en el periodo o el grupo? El, el cloro evidentemente más grande que el oxígeno, que es por tamaño. Ah, ya lo sacamos por tamaño. Sí, sí, porque ahí tiene, la electronegatividad además es parecida, a pesar de que el oxígeno es levemente más electronegativo que el cloro, pero ahí es por el tamaño, porque el oxígeno es pequeñito, en cambio el cloro es grandote. Entonces aquí es la fuerza del enlace. Entonces, ¿cuán fácil es romper el enlace? ¿Sí? De nada. Si tomamos, por ejemplo, el amoníaco con la fosfina, ya también un hidrógeno unido a fósforo tiene una energía de enlace mucho menor. Y eso es porque el fósforo es más grande que el nitrógeno, entonces está más alejado. La longitud del enlace es mayor. Y eso hace entonces que sea un ácido más fuerte. O en el caso del agua y el ácido sulfídrico, también el ácido sulfídrico, el azufre es más grande, por lo tanto está más alejado, y por lo tanto hace que el enlace sea más débil. Se necesita menor cantidad de energía para romperlo. Y eso hace entonces que sea más ácido. Ya, fíjense aquí entre el agua y el ácido sulfídrico hay 7 magnitudes de pH. Es decir, que uno es 10 millones, el ácido sulfídrico es 10 millones más ácido que el agua. A ese nivel. Entonces acá vemos los tamaños, ¿verdad? Las diferencias de distancia de enlace entre el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. A medida que aumenta el radio del átomo, la distancia es mayor y por lo tanto es más fácil de romper. Lo mismo ocurre aquí con el nitrógeno y el fósforo, y acá entre el agua y el azufre, que son del mismo grupo. Ahora, por otro lado, si tomamos en cuenta también las bases conjugadas, podemos ver que todos estos, por ejemplo, si comparamos todos los de los halógenos, todos tienen carga igual, carga -1. Pero esa carga va a estar distribuida en un volumen mayor, en el caso del yodo, y en el caso menor, en el caso del flúor. Por lo tanto, nosotros podemos definir la densidad de carga como la carga dividido por el volumen. Ahora, a medida que aumenta el volumen, disminuye la densidad de carga. Por lo tanto, si este tiene menor densidad de carga y hay un protón dando vuelta, ¿a dónde va a ir? Al átomo que tiene mayor densidad de carga, porque va a estar más atraído. En cambio, va a estar menos atraído por este yoduro que tiene menor densidad de carga. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto.
Entonces, si la base tiene una densidad de carga menor, quiere decir que es una base conjugada más estable. Y si la base conjugada es estable, se dice que es una base conjugada más débil. Y por lo tanto, el ácido de donde proviene es un ácido más fuerte y tiene por lo tanto menor pK sub A. Ese es el efecto entonces entre un hidrógeno dependiendo del átomo al cual está unido. Entonces, nosotros sabiendo el átomo al que está unido un átomo de hidrógeno, podemos predecir si es más o menos ácido. Entonces, por ejemplo, aquí hay 4 ácidos, uno unido a oxígeno, a azufre, a nitrógeno y a carbono. Entonces, ¿cuál de estos, sin ver esto de acá, así a simple vista, cuál sería el menos ácido? Entonces aquí tienen que comparar. Tenemos nitrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre. Los dos están en la misma serie y están en el mismo grupo. Entonces, ¿cuál sería el menos ácido? El carbono, ¿verdad? Porque entre el carbono, nitrógeno y oxígeno están en la misma familia, o sea, la misma serie. Por lo tanto, a mayor electronegatividad, mayor acidez. Por lo tanto, sería el metano, el propano, menos ácido que la etanamina, que tiene nitrógeno. Y este a su vez menos ácido que el etanol. Y aquí podemos ver los pKa. 50, 35, 15,9. Entonces, se da la tendencia que a mayor electronegatividad, mayor acidez. Pero ahora tenemos el azufre del mismo grupo del oxígeno. Por lo tanto, estos dos son más ácidos que estos dos. Pero el azufre está por debajo en el mismo grupo. Quiere decir que es un átomo más grande. Y si es un átomo más grande, quiere decir que es más ácido. Fíjense ahí. El azufre entonces es el que tiene la mayor acidez, el menor pK sub A. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Ahora, ustedes saben que las sales de amonio también se comportan como ácidos, liberan un protón para dar la amina correspondiente y también tienen sus pK sub A que son bastante altos, es decir, que son bases o ácidos más débiles. Ahora, otro efecto es el efecto de la cadena. Puesto que los átomos de hidrógeno están unidos a oxígeno, nitrógeno, carbono, pero esos están unidos a una cadena carbonada, la cadena también puede tener influencia sobre la acidez. Y los efectos de la cadena son dos. Uno es el llamado efecto inductivo o efecto I, y que se debe exclusivamente a la diferencia de electronegatividad que hay entre los átomos. Ahora, este efecto puede ser positivo, más I, o negativo, menos I, dependiendo de los grupos sustituyentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos un átomo de carbono con un flúor,
El flúor, como es un átomo más electronegativo, los electrones del enlace van a estar más hacia el flúor que hacia el carbono, de manera que el flúor va a adquirir una cierta carga negativa, mientras que el carbono una cierta carga positiva. Y esa diferencia de carga genera un vector que va desde la positiva a la negativa y que se conoce como momento dipolar de enlace. Y eso también lo vieron en química general, cuando vieron interacciones intermoleculares. Entonces, como el flúor le está sacando carga al carbono, recuerden que el carbono en este caso es la cadena, el flúor está sacando electrones del carbono o de la cadena, se dice que el flúor es un atractor de electrones por efecto inductivo o que tiene un efecto inductivo negativo. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno es levemente menos electronegativo que el carbono. Por lo tanto, los electrones van a estar más hacia el carbono. De manera que el carbono tiene una cierta carga negativa y el hidrógeno positiva. Y el momento bipolar del enlace va desde la positiva a la negativa. Si el carbono es nuestra cadena, el hidrógeno está donando electrones a la cadena. Por lo tanto, el hidrógeno aquí pasa a ser un dador de electrones. Y eso quiere decir que tiene un efecto inductivo positivo. Entonces, los que son atractores, menos sí. Los que son dadores, más sí. De manera que las funciones orgánicas se pueden dividir de acuerdo a si son dadores o aceptores de electrones por efecto inductivo. En general, todo átomo más electronegativo que el carbono actúa como aceptor de electrones. Por lo tanto, vamos a tener que los alcoholes, los éteres, los ésteres, cuando están pegados por el carbonilo, perdón, por el oxígeno, el tiol, el tioéter, todos los carbonilos, aldehídos, cetonas, ésteres, halogenuros de ácido, ácidos, amidas, aminas, primarias, secundarias y terciarias, las sales de amonio, ¿ya? Nitrógeno positivo, el nitrógeno de las amidas, los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, el grupo nitro, que tiene un nitrógeno y dos oxígenos, y el grupo ciano, son todos atractores de electrones por efecto inductivo. Es decir, que sacan carga desde la cadena. En cambio, aquellos que son dadores de electrones son los grupos R, metil, etil, isopropil, etc. Y estas dos especies, que a pesar que tienen átomos más electronegativos, tienen carga negativa. Por lo tanto, tienen una densidad de carga negativa mucho mayor. Y estos, como son buenitos, entregan la carga a la cadena. Por lo tanto, el O- y el CO- o carboxilato también son considerados grupos dadores de electrones, debido a que tienen una densidad de carga mayor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces acá tenemos los potenciales, por ejemplo, del ácido acético, en que vemos que la carga negativa se concentra en el carbonilo, en el oxígeno del carbonilo.
Y al traer carga, hace que estos átomos, en este caso este hidrógeno y el carbono, estén más azules. En el carboxilato, la carga negativa, fíjense ahí, se distribuye entre todos los carboxilos, todos los oxígenos. Y eso hace entonces que este sea más dador de electrones. En cambio aquí, la carga negativa está concentrada en uno de los oxígenos. Acá tenemos, por ejemplo, el grupo metilo, se considera dador de electrones, porque aquí vemos, por ejemplo, en este potencial, vemos que los grupos metilo dirigen la carga hacia el centro de la molécula. En cambio, si cambiamos un hidrógeno aquí por un cloro, y tenemos el cloroetano, vemos que cambia sustancialmente. La carga negativa se concentra en el cloro. Entonces el cloro saca carga de la cadena. Por eso es que este es menos I, en cambio este es más I. Ahora, de por qué los grupos alquilo son dadores de electrones. Eso se debe a su estructura molecular. Recuerden que los carbonos cuando son sp3 son tetraédricos. Y por lo tanto, cada enlace carbono-hidrógeno están hacia los vértices de un tetraedro. Ahora, como cada hidrógeno es levemente dador de electrones, dirige o tiene un momento dipolar de enlace hacia el carbono. Lo mismo ocurre con este otro átomo de hidrógeno y con este átomo de hidrógeno. De manera que tenemos estos tres vectores, y estos tres vectores tienen un vector suma, que es este de acá. Y ese vector suma va desde el grupo hacia la cadena. Por eso entonces que los grupos alquilos se dice que son dadores de electrones por efecto inductivo. Porque la suma de todos los momentos dipolares de enlace generan un vector que va hacia la cadena. Y eso se debe, ¿verdad?, a la disposición tetraédrica en torno a ese átomo de carbono sp3. Ahora, el efecto inductivo se caracteriza porque se transmite a través de los enlaces sigma. Por lo tanto, siempre va a estar. Y va disminuyendo a medida que aumenta el largo de la cadena. De manera que a más de 5 enlaces, el efecto casi es nulo. Por no decir un nulo de lleno. Y acá tenemos, por ejemplo, el 1-octanol. Tenemos ahí el OH. Vemos que se concentra la carga negativa en el oxígeno. El oxígeno es un átomo más electronegativo, por lo tanto saca cargas de la cadena. Y aquí ven que este carbono se ve más azulito. También afecta a este carbono. También se ve más azulito, pero menos que el anterior. Y el tercero se ve azul, pero mucho más pálido que el otro. Y aquí podemos ver que a partir ya del cuarto carbono, casi, o más bien dicho del quinto, ahí, el efecto es prácticamente nulo. Se fijan que aquí el color verde se mantiene, no hay ningún azul ahí. En cambio, todos estos de acá aún tienen un poquito de azul. Pero a medida que aumenta la cadena, ese efecto atractor va disminuyendo.
Ahora, ¿cómo podemos estudiar o determinar el efecto de los grupos y la acidez? Entonces vamos a ver primero los grupos que son aceptores de electrones. Entonces acá tenemos 3 o 4 ácidos. ¿Cuál sería el protonácido aquí? ¿Cuál sería el protonácido o el grupo ácido? Claro, si los 4. ¿Cuál sería el grupo ácido? No, ¿cuál sería el grupo ácido aquí de estas moléculas? ¿O cuál sería el protonácido? Por decirlo de otra forma. ¿Mm? Justamente el hidrógeno sobre el azufre, porque el azufre es el átomo más electronegativo, que está unido a hidrógeno. Entonces, en todas estas moléculas, el grupo más ácido es el HS o el SH. Entonces escribimos el equilibrio ácido-base. Escribimos la flechita de equilibrio y generalmente en la flechita que va hacia los productos ponemos menos H más y dibujamos la base conjugada. ¿Ya? Ahora bien, profe, me perdí. Entonces, ¿cómo resumen? ¿Cómo afectaría la cadena a la acidez? De más larga la cadena. Eso es lo que vamos a ver ahora. No, si anteriormente lo que vimos era el efecto inductivo. ¿Cómo afecta el efecto inductivo de los grupos en las cadenas? Ahora recién nos metimos a el efecto inductivo de los atractores en la acidez. Entonces, como la mayor o menor acidez de una especie va a depender de la estabilidad de su base conjugada, vamos a estudiar la base conjugada. Y a partir de la base conjugada, vamos a determinar si un ácido es más o menos débil. Entonces, esta es la base conjugada de todas estas especies. Y vemos que hay algo que se repite. En todo se repite esto. Por lo tanto, si eso es lo que se repite, quiere decir que no tiene ningún efecto en la acidez. Tenemos que fijarlo en lo que no se repiten. En este caso, este no tiene ningún grupo ahí, este tiene un flúor, este tiene un cloro y un bromo. Por lo tanto, quiere decir que los halógenos son los responsables de la mayor o menor acidez. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, como este se repite en todo, lo vamos a tomar como patrón de referencia. ¿Ya? Entonces, el flúor. El flúor es un átomo muy negativo, es un grupo menos I. Saca electrones de la cadena. Entonces, saca con mayor fuerza la cadena. El factor o el vector va hacia el flúor más grande. Como el flúor le saca carga a este carbono ni tonto ni perezoso le saca a su vecino. Y por eso vamos a tener este efecto inductivo hacia este carbono. Y a su vez, este átomo de carbono le saca carga al azufre. El cloro también es un grupo menos I, pero es menos electronegativo que el flúor, por lo tanto el efecto atractor es mucho menor.
y el efecto sobre el azufre también va a ser menor. El bromo, el efecto es menos que el cloro, de manera que el efecto sobre el azufre también va a ser mucho menor. Por lo tanto, ¿en cuál de estas cuatro bases conjugadas la carga negativa está más disponible? ¿Qué opina el distinguido público? Su compañero dice que en la del flúor hay mayor carga. Más disponible. ¿Cuál de estos azufres tiene mayor densidad de carga? Eso significa que la carga está más disponible. El que tenga mayor densidad de carga quiere decir que la carga está más disponible. Gerardo dice que está unido al flúor. ¿Qué opina el resto del público? ¿Qué dice la modelo? El del bromo, dicen por acá. Carolina, el bromo. Pues no, la que tiene la densidad de carga mayor es este. Porque todos estos de acá le sacan carga al azufre. Fíjense, están sacando carga. Por lo tanto, quiere decir que este azufre es el que tiene la densidad de carga mayor. No, pues si dije de los cuatro. Dije, de estas cuatro bases conjugadas, ¿cuál tiene la densidad de carga mayor? Entonces, esta es la que tiene la densidad de carga mayor. Entonces, si la carga negativa está más disponible, quiere decir que esta es una base conjugada más fuerte. Por lo tanto, si la carga negativa está más disponible y esta base conjugada es más fuerte, ¿cómo será el ácido de donde proviene? Será un ácido más débil. Ahí está. Ahora, de las tres restantes, ¿cuál es la que tiene la carga negativa menos disponible? La del flúor, eso sí. Porque el flúor, como es un grupo más atractor, es el que más le saca carga al azufre. Fíjense bien, ahí el vector que está en verde es mucho mayor que en el caso del cloro y el bromo. Por lo tanto, la densidad de carga sobre el azufre aquí, justamente porque saca carga. Por lo tanto, si aquí la carga negativa está menos disponible, quiere decir que esta es una base conjugada más débil. Y si la base conjugada es más débil, ¿cómo será el ácido? ¿De dónde proviene? Más fuerte, muy bien. Es un ácido más fuerte. Ahora, cloro y bromo estarán entre el flúor y el que no tiene grupo. Y fíjense bien que a medida que aumenta o va aumentando la electronegatividad, el ácido o la carga negativa se va haciendo menos disponible.
Por lo tanto, el ácido se va haciendo más fuerte. Por eso que este flúor, que es más electronegativo, va a ser un ácido más fuerte que el que tiene cloro, y a su vez el cloro va a ser un ácido más fuerte que el que tiene bromo. Por lo tanto, podríamos decir que 2 es más ácido que 3, F más ácido que 4 y F más ácido que 1. Por lo tanto, si ordenamos en pK sub A decreciente, ¿verdad? El pK sub A de 1 va a ser mayor que el pK sub A de 4, F mayor que el pK sub A de 3 y F mayor que el pK sub A de 2. El ácido más fuerte tiene menor pK sub A. El ácido más débil va a tener mayor pK sub A. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este ejercicio? Que los grupos aceptores de electrones, por efecto inductivo, aumentan la acidez. Todos estos que tienen átomos más electronegativos son más atractores, aumentan la acidez. Y a su vez, que a mayor efecto atractor, o sea, a mayor efecto menos I, mayor acidez. Por eso el flúor, el átomo más electronegativo, tiene mayor efecto atractor y por lo tanto mayor es la acidez. ¿Sí? Entonces los grupos atractores de electrones, por efecto inductivo, aumentan la acidez. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Veamos ahora el efecto de los grupos atractores, pero ahora cambiándolo de posición. Ya que tenemos 4 ácidos ciclopentano carboxílico, uno que no tiene nada y otro que tiene un flúor en distintas posiciones. Ahora, ¿cuál va a ser el protonácido aquí? Justamente, este protón del unido oxígeno, que es el átomo más electronegativo unido a un hidrógeno. Entonces, dibujamos el equilibrio ácido-base y obtenemos las bases conjugadas respectivas. Esa y esa. Ahora, como tenemos una carga negativa conjugada con un doble enlace, podemos dibujar una estructura resonante. Entonces la carga negativa pasa al átomo simple y del doble pasa al oxígeno, generando esta otra estructura resonante. Para todos las bases conjugadas. Ahora, podemos ver que todas tienen dos estructuras resonantes y que son de igual calidad. Por lo tanto, la resonancia aquí no tiene ninguna importancia. Entonces, cuando el efecto resonante o de resonancia no tiene ningún efecto sobre la acidez, echamos mano al efecto inductivo. Entonces, nos tenemos que fijar en la densidad de carga que hay sobre este oxígeno. Ahora, este no tiene ningún grupo atractor, por lo tanto nuevamente va a actuar como referencia.
Todos los demás tienen un flúor, pero en distinta posición. Entonces, este flúor de aquí es atractor de electrones, por lo tanto, va a ir por la cadena y va a afectar en algo a ese oxígeno. Acá también es un efecto atractor de electrones y también va a tener un efecto sobre ese oxígeno cargado. Y acá el flúor está un poco más lejos, el efecto sobre el oxígeno es mucho menor, puesto que, recuerden que les dije que el efecto inductivo disminuía con el largo de la cadena. De manera que, de estas cuatro, eh, ¿cómo se llama? Bases conjugadas, ¿cuál tendrá la carga negativa más disponible? La 1. Muy bien. Ya, porque no tiene ningún grupo atractor. Por lo tanto, si esta no tiene ningún grupo atractor, la carga negativa está más disponible, quiere decir que es una base conjugada más fuerte. Fuerte, como dijo la Luli. Eso. Qué fuerte. Hoy está desaparecida a propósito. Y por lo tanto, si la base conjugada es más fuerte, el ácido de donde proviene es un ácido más débil. Muy bien. Perfecto. Ahora, dentro de estas tres, ¿cuál tiene la carga negativa menos disponible? La 3. El último, la 3. 3. A ver, ¿qué opinión? Hay un 75% que dice la 3, un 25% que dice la 4. Pues bien, esta es la que tiene la carga negativa menos disponible. ¿Por qué? Porque el flúor, al estar más cerca, tiene un mayor efecto atractor que cuando está lejos. Por lo tanto, como afecta con mayor fuerza la carga negativa, este es el que tiene la carga negativa menos disponible. Y si la base conjugada tiene la carga negativa menos disponible, quiere decir que es una base conjugada más débil. Y si la base conjugada es débil, ¿cómo será el ácido? El ácido será más fuerte. Eso. Ahora, estas dos serán intermedios. Mientras más cerca está el flúor, mayor es la acidez. Por lo tanto, si ordenamos por acidez decreciente, ¿verdad? 3, que sería el más ácido, sería más ácido que 2, S más ácido que 4 y S más ácido que 1. Y si lo ordenamos por el pK sub A decreciente, el pK sub A de 1 va a ser mayor que el pK sub A de 4, S mayor que el pK sub A de 2 y S mayor que el pK sub A de 3. ¿Ya? El que tiene menor pK es el más ácido. El que tiene mayor pK es el más débil. O sea, un ácido más fuerte y este un ácido más débil.
Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que mientras más cerca está el grupo aceptor de electrones, aumenta en mayor cuantía la acidez. Es más ácido cuando el grupo atractor está más cerca del grupo ácido. Vamos ahora a qué pasa con los grupos dadores de electrones. Entonces acá tenemos estos alcoholes, ya que estamos cerca del fin de semana, el etanol, E, 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 que a propósito es un bien ahora indispensable, esencial. Tenemos acá el isobutanol, el alcohol, ¿cómo se llama? El terpentílico, bueno, no importa, terbutanol, o terpentanol, perdón, y el propanol, o sea, butanol, perdón. Entonces podemos ver aquí que el grupo más ácido evidentemente es el alcohol, puesto que el hidrógeno está unido a un átomo más electronegativo. Entonces le sacamos el protón y queda la base conjugada correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que es igual en todo? El etanol, o etóxido en este caso. En todo se repite esto. Ahí. Por lo tanto, todo lo que está fuera de eso debe influir en la mayor o menor acidez. Entonces, nuevamente, como el etanol se repite en todos estos de acá, este lo tomamos como referencia. Entonces ahora podemos ver que acá tenemos dos grupos metilos. Y los dos grupos metilos son grupos dadores de electrones. Por lo tanto, la suma de estos dos vectores hace que aumente aquí un vector suma hacia la cadena. O sea que el oxígeno recibe carga desde los carbonos del CH3. Acá tenemos tres grupos dadores. Por lo tanto, la suma de estos tres vectores hace que este vector suma sea mayor y por lo tanto el efecto sobre el oxígeno va a ser mayor. Acá tenemos un solo grupo dador, por lo tanto el efecto suma es más pequeñito y eso también hace que tenga menor influencia sobre el oxígeno. Entonces se pregunta, ¿en cuál de estas cuatro bases conjugadas está más disponible la carga negativa? Gerardo dice la 3. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? La 3 también, ¿ya? ¿Y el resto qué dice? Oh my god. La 3, ¿ya? Bien, 100 de 100, justamente. Esta es la que tiene la mayor carga negativa disponible. Nicole, cuénteme.
Ah, ya. A donde se estaba quedando dormida, ¡pum! Le pasó a llevar ahí. ¿Por qué la 3? Porque fíjate, como tiene tres grupos dadores, aumenta la carga sobre el oxígeno. ¿Ya? Mientras menos grupos dadores, la carga negativa no va a estar más disponible, puesto que le da menos carga. Ya siempre yo les digo que piensen esto como una cuenta corriente. ¿Dónde hay más plata? ¿Cuando tres ponen a la cuenta corriente o cuando uno pone a la cuenta corriente? Ajá. Entonces, esta es la que tendría la carga más disponible. Carga negativa más disponible. Si tiene la carga negativa más disponible, quiere decir que es una base conjugada más fuerte. Y si la base conjugada es fuerte, ¿cómo será el ácido? Más débil. Y si es un ácido más débil, ¿cómo será su pK sub A? ¿Más alto o más bajo? Más alto, será mayor. Ahora, eh, Carolina, ¿cuál de las otras tres tiene la carga negativa menos disponible? La uno, muy bien. Porque todo esto, algo le da a la cadena, aumenta su densidad de carga. En cambio, este no hay nada que le dé. Entonces, aquí la carga negativa está menos disponible. Y si la carga negativa está menos disponible, es una base conjugada más débil. Y si la base conjugada es más débil, el ácido de donde proviene es un ácido más fuerte. La Luli, justamente. Y por lo tanto, ¿cómo será su pK sub A? ¿Mayor o menor? La Luli, claro. Menor, muy bien. Y evidentemente el que le sigue eh, en pK sub A sería este que tiene dos grupos dadores y luego el que tiene un solo grupo. Por lo tanto, si tenemos que ordenar de mayor a menor pK sub A, ¿ya? El pK sub A de 3 es más grande o mayor que el pK sub A de 2, F más que el pK sub A de 1, perdón, de 4, y F mayor que el pK sub A de 1. Este sería el más ácido o el ácido más fuerte, y este sería el menos ácido o el ácido más débil. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de este ejercicio? Que los grupos dadores de electrones por efecto inductivo disminuyen la acidez, que es estos tres casos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un grupo dador, pero en distinta posición de la cadena? Entonces aquí tenemos tres ácidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanoicos,
pero que tienen un grupo metilo sustituyente en distinta posición. Evidentemente el protón ácido nuevamente el que está unido a lo H. Entonces le sacamos el protón, se forma la base conjugada, el carboxilato. Y como esta carga negativa está conjugada con un doble enlace, podemos escribir estas dos estructuras resonantes. Ahora, ambas tienen, o sea, todas las moléculas tienen dos estructuras resonantes y ambas son de la misma calidad. Por lo tanto, aquí la resonancia no tiene ningún efecto. Y si el efecto de resonancia no importa, entonces echamos mano al efecto inductivo. Entonces, los grupos, este de acá no tiene ningún grupo, por lo tanto, esto lo tomamos como referencia. Este tiene un grupo metilo en el carbono 2, grupo atractor, y por lo tanto se ve afectado por el grupo metilo, este oxígeno. Acá tenemos un metilo en el carbono 4, más lejos, el efecto inductivo va disminuyendo por la cadena, por lo tanto el efecto sobre el oxígeno es mucho menor. Y acá está el metilo en el carbono 3, está más cerca que el 4, pero más lejos que el 2. El efecto inductivo también va disminuyendo con la cadena, por lo tanto el efecto sobre el oxígeno va a ser mayor que en este caso del 4, pero menor que en el caso del 1. Por lo tanto, ¿en cuál de estas cuatro bases conjugadas la carga negativa va a estar más disponible? En la 1, muy bien. Entonces aquí la carga negativa. Gerardo, cuénteme. Profe, quería hacerle una consulta si, por ejemplo, el metil estuviese, no sé, en el carbono 8 de la cadena, allí igual afectaría un poco, o sea, tendría No, como más disponible que en la referencia, que el 2, o sería como lo mismo. no, porque en el 8 ya serían más de 5 enlaces, ya el efecto ahí es nulo. Ah, ya, por eso. Vale, sería Claro, como el más o 2 menos entonces. a 5 enlaces hay un efecto. De ahí para 5 para arriba ya el efecto es prácticamente nulo. Entonces aquí la carga disponible está más, la carga negativa, es mejor escribir a mano, pero bueno, Q más disponible. Por lo tanto, base conjugada más fuerte. ¿Ok? Entonces aquí la carga negativa está más disponible, por lo tanto es una base conjugada más fuerte. Y si la base conjugada es más fuerte, el ácido de donde proviene es un ácido más débil. Ahora, de las otras tres, ¿cuál es la que tiene la carga negativa menos disponible? Ala, 1, 2, 3, 4. 4 contra 3. Justamente la 2. Porque no hay ningún grupo que le esté dando electrones al oxígeno. Este le da un poquito, así que aumenta. Este también le da algo, por lo tanto aumenta.
Entonces, esta base conjugada es la que tiene la carga menos disponible. Y por lo tanto, es una base conjugada más débil. Estamos hablando de esta. Y si es una base conjugada más débil, el ácido de donde proviene es un ácido más fuerte. Eso. Fuerte. Se nota que veían farándula. Se veía en su primer plano. Y los otros, evidentemente, son intermedios. Mientras más cerca está el grupo dador, ¿verdad? Menor es la acidez. Por lo tanto, si ordenamos por orden decreciente de pK sub A, o sea, primero por acidez, el más ácido sería 2, ¿verdad? Después vendría 3, que el grupo está más lejos, luego 4, y el que está más cerca, 5, el 1. El 1 es el menos ácido. Por lo tanto, si ponemos por orden de pK sub A decreciente, sería el pK sub A de 1 mayor que el pK sub A de 4, F mayor que el pK sub A de 3 y F mayor que el pK sub A de 2. Este es el más ácido, o el ácido más fuerte, y este es el menos ácido, o el ácido más débil. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que mientras más cerca está el grupo dador de electrones por efecto inductivo, disminuye en mayor cuantía la acidez. Mientras más cerca, menos ácido. Mientras más lejos, más ácido. Entonces, hemos visto el efecto inductivo de los grupos dadores de electrones, cómo afecta la acidez. ¿Ya? Recuerden que los grupos que son aceptores de electrones siempre aumentan la acidez. Ahora, si están más cerca, la aumentan más. En cambio, los grupos dadores de electrones disminuyen la acidez. Y mientras más cerca esté, menor o mayor es la disminución. Ahora, supongamos que tenemos estos dos aminoácidos. El aminoácido ácido glutámico y la lisina, que son dos ácidos esenciales, ¿verdad? Especialmente esta lisina, que solamente se puede extraer de la dieta. Los legumbres son ricos en lisina, por eso hay que comer hartos porotos, lentejas y garbanzos. A propósito, me están esperando unos ricos garbanzos ahora. Entonces, tienen estos tres grupos ácidos, F, F y F. Y a su vez, este también, F, F y F. Son todos grupos ácidos. Y por lo tanto, tienen tres valores de pK sub A. Entonces, en el caso del ácido glutámico, los pK sub A son 219, 425 y 967. Entonces hay que asignar los pK sub A cada aminoácido. Entonces vamos viendo. De estos tres que están acá en el ácido glutámico,
¿Ya? A este le vamos a llamar 1, 2 y a este le vamos a llamar 3. ¿Cuál de estos es más ácido? Y el 2 son iguales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos iguales, dos hidrógenos unido a oxígeno y un hidrógeno unido a nitrógeno. Como el oxígeno y el nitrógeno son de la misma serie, a mayor electronegatividad, mayor acidez. Por lo tanto, 1 y 2 deberán ser más ácidos que 3. Gerardo, Profe, ¿y el 2 igual no se vería como influenciado por el 3 por tenerlo tan cerca? justamente para allá vamos, para Adelante. allá vamos. Porque primero tienen que ver a dónde está unido el hidrógeno. En este caso está unido oxígeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, esto por estar unido a oxígeno, son más ácidos que el nitrógeno. Y ahora, de estos dos, el 1 y el 2, ¿cuál sería más ácido? Carolina, Gerardo, dicen que el 1. Entonces, aquí tienen que fijarse en este grupo. ¿Este grupo es dador o aceptor de electrones? Los amonios, ¿son dadores o aceptores? No, no es base, es un ácido. Ahí ya no tiene pares de electrones en nitrógeno. Por lo tanto, no es una base, es un ácido. Acuérdense lo que les dije acá. Ah, ya, ya. Entonces, habíamos dicho, este era el 1. Ups. Hoy no me deja escribir ahora. Este era el 1, el 2 y el 3. Ya habíamos dicho entonces que 1 y 2, por estar unidos a oxígeno, son más ácidos que 3, que está unido a nitrógeno. Entonces, entre 1 y 2, ¿cuál es más ácido? Ahí dijeron todos, la mayoría, 1. Pues no. Aquí tienen que fijarse ahora cuál es la diferencia. La diferencia es este grupo. Este grupo es dador o aceptor de electrones por efecto inductivo. Vayan a la tablita donde les mostré los grupos dadores y aceptores y busquen el ion amonio, NR3+. Aceptor, muy bien. ¿Y qué hacen los aceptores? ¿Aumentan o disminuyen la acidez? La aumentan, muy bien. Pero ahora, ¿de dónde está más cerca? ¿De 2 o de 1? De 2. Por lo tanto, si está más cerca de 2 y es atractor, quiere decir que este es más ácido. O sea que 2 es más ácido que 1, porque el grupo atractor de electrones está más cerca de 2 que de 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo van a ser los pKa? El pKa de 3
va a ser mayor que el pK sub A de 1 y F mayor que el pK sub A de 2. El más ácido tiene menor pK. El menos ácido, mayor pK. Por lo tanto, el NH3 tiene que tener el mayor pK, o sea, 9,67. Después le sigue 1, por lo tanto tiene que ser 4,25. Y el 2, el más ácido, 2,19. ¡Chachán! ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Vamos con la lisina. Acá tenemos también el grupo ácido. Ah, F, F y F. ¿Cuál sería el más ácido? Bueno, vamos a llamar 1, 2 y 3. El 3, justamente porque hay un hidrógeno unido a oxígeno y estos dos son hidrógeno unido a nitrógeno. Por lo tanto, 3 debería ser más ácido que 1 y 2. Ahora, entre 1 y 2, ahora tenemos que ver este grupo, el carboxilo. ¿El carboxilo es grupo dador o aceptor de electrones? ¿What? Vea la tablita. Aceptor, eso sí. Es menos sí. Gerardo, el carboxilato es dador. F. F es dador. Pero el ácido carboxílico es aceptor. Todos los carbonilos son aceptores. Menos este que el carboxilato. ¿Ya? Gerardo, cuénteme. Profe, ahora una duda entonces, en el ácido glutámico, ¿cómo funciona eso que hay dos aceptores tan cerca? O Con sea, los aceptores. eso me confundo. O sea, porque o es que se ve cuál es el más ácido y después se toma nada más cuál es el... Porque si estamos diciendo que el ácido carboxílico o lo que se ve acá Ajá, es aceptor y la amina también es aceptor, no sé si me ajá. explico lo que quiere decir, Sí, sí, cómo yo sé. funciona eso. Sí, no, sí. Generalmente se enredan en esto. Lo que pasa es que tú tienes que ver qué estás comparando con qué. Porque, por ejemplo, para el grupo amino, si tú estudias la acidez del amino, entonces el carboxilato es el grupo atractor. Pero si tú estudias el ácido carboxílico, entonces el grupo amino pasa a ser el grupo aceptor. ¿Ya? Entonces son dos cosas diferentes. Depende de con quién estés estudiando. Entonces aquí estamos diferenciando entre estos dos ácidos. Y claro, entre estos dos ácidos, el efecto es del grupo amino. Entonces ahí este es el grupo aceptor. En cambio acá que estamos comparando los dos aminos. Entonces si comparamos los dos aminos, ¿cuál es la diferencia? El grupo carboxilo, que está más cerca de este que de este de acá. Y como este es grupo aceptor, entonces ¿cuál de estos dos aminos, el 1 o el 2, va a ser más ácido? ¿Cuál va a ser más ácido? Si este es el grupo aceptor, el 2, porque está más cerca de 2 que de 1. Y acuérdense que los grupos aceptores, mientras más cerca, aumenta la acidez. Por lo tanto, 3 va a ser más ácido que 2 y 2 más ácido que 1. Por lo tanto,
el pKa de 1 va a ser mayor que el pKa de 2 y ese mayor que el pKa de 3. Por lo tanto, si pKa 1 es mayor, quiere decir que este es de 10,52. Después le sigue el pK2, 8,95. Y el pK3, 2,18. Bueno, todo esto está resumido ahí. Entonces, ahí están asignados los pK de acuerdo al efecto inductivo de estos grupos. Entonces, lo primero que tienen que ver siempre, el grupo ácido, ¿a quién está unido el protón? ¿A qué grupo? ¿O a qué átomo? Y después de eso, si hay dos iguales, entonces tienen que ver cómo el tercero, o el cuarto, o el quinto, puede afectar a la acidez de esos otros dos. ¡Chachán! Por ejemplo, ordena en forma decreciente de pKa las siguientes moléculas. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Todas tienen el OH. Por lo tanto, quiere decir que esa es el centro ácido. Entonces, acá, este y este tienen un grupo aceptor de electrones. Este y este tienen grupos dadores de electrones. Y este no tiene nada, así que este lo tomamos como referencia. Entonces B lo vamos a poner aquí. Ahora bien, los grupos que son aceptores de electrones, recuerden que aumentan la acidez. Por lo tanto, A y E van a ser más ácidos que B. Los grupos dadores disminuyen la acidez. Por lo tanto, C y D van a ser menos ácidos que B. ¿Sí? Veamos, ahora, entre A y E, ¿cuál será más ácido? ¿Por qué A, Gerardo? ¿O Karen? ¿O Nicole? ¿O Alondra? Porque estamos cerca del grupo H. Muy bien. Como el grupo aceptor está más cerca del grupo H, entonces mayor va a ser la acidez. Por lo tanto, A va a ser más ácido que E. Y ese más que B. Y entre C y D, ¿cuál va a ser más ácido? ¿O cuál menos ácido? El más ácido tú dices que es D. Justamente. Porque aquí es un grupo metilo, porque ese es igual, ese y ese. Pero aquí está más cerca y este está más lejos. Por lo tanto, D va a ser más ácido que C. Por lo tanto, el pKa de C tiene que ser mayor que el pKa de D, S mayor que el pKa de B, este más que el de E y este más de A. ¡Chachán! ¿Ve? Entonces, eso es lo que se espera de ustedes, que ustedes puedan ver una molécula y puedan decidir cuál es el grupo ácido, en este caso, y cómo afecta el resto de la cadena o de los sustituyentes sobre la mayor o menor acidez de ese grupo. Y este vez lo vemos la próxima semana
que es el efecto mesomérico o de resonancia. Entonces, ya hemos visto el efecto inductivo, cómo determinar el efecto inductivo, ¿verdad? Ya sea de los grupos dadores o aceptores de electrones, y cómo los grupos aceptores o dadores pueden afectar a la mayor o menor acidez dependiendo del tipo de sustituyente y la posición del sustituyente. Y la próxima semana entonces vemos cómo afecta el efecto mesomérico o la resonancia sobre la acidez o la basicidad. Bueno, todavía tenemos que ver, porque después vamos a ver, cuando pasemos acidez de esto, que es un buen resto, tenemos que ver basicidad. Y también vamos a echar mano ahí de nuevo al efecto inductivo y al efecto resonante. Pero aquí ya va a estar más fácil porque los mismos criterios que usamos para los ácidos se usan para las bases. Recuerden que esta clase ya está en la plataforma, ahí les mandé un mensaje, ya en la semana 5 ahí está en PPT y en PDF, para que ustedes ahí usen el que más les convenga. Recuerden que en el PPT ustedes le pueden sacar todas estas cosas, bonitos, qué sé yo. El esponja puede eliminarse, etcétera, ¿ya? Para que no les salga tan caro si es que lo van a imprimir. Bien, muchachines, entonces nos veremos a las 6, ¿ya? Nos vemos más tarde. Bien, que almuercen bien, que tengan un rico almuerzo, después una buena sobremesa para que le demos ahí a la orgánica para el lunes. Listo, nos vemos, que les vaya bien.